Mía. Mucha atención, amigos míos, porque hace ya varios años en este mismo programa nosotros revelamos para todos nuestros queridos seguidores y telespectadores la existencia de unos dioses o raza extraterrestre conocida como los Anunnaki, a quienes les incorporamos la autoría de la creación de la raza humana inteligente tal cual la conocemos hoy en día. Sin embargo, hoy día quiero dar un paso más allá y demostrar de que en realidad esta raza de seres superiores tuvieron una especie de sembradío multitudinario a nivel global y que tuvieron que ver con absolutamente todas las civilizaciones a lo largo y ancho de este planeta al mismo tiempo. Partamos diciendo quiénes son los Anunnakis. Atención. The Anunnaki are among the most mysterious and powerful beings of myth and sacred tradition. The Sumerians described them as humanoid but non-physical spirit beings who had the capability of morphing or phasing into human form. They came to Earth on a special mission to bring wisdom and also to mine certain materials from the Earth plane itself. They had tremendous knowledge and power over the entire world. They knew everything. Where they got this knowledge and where they came from is a complete mystery to archaeologists. And you have to ask yourself, were they in fact extraterrestrials? Porque en estricto rigor estamos hablando de dioses de carne y hueso, que usaban la tecnología para generar todos sus prodigios, siendo el mayor de todos ellos la creación de una combinación, como ellos lo explican, en un dibujo muy similar, ¿cierto?, a la doble hélice del ADN, que combinaron ciertas especies animales de este planeta con la de ellos, del cual surgió un ser humano inteligente, cosa que por eso existe el concepto del eslabón perdido. No se sabe dónde está ese salto evolutivo. La teoría de los Anunnaki lo explica ciertamente. El hombre que más escribió sobre estas teorías es un caballero que murió el año 2010 y que se llama Zecharia Sitchin. Muchos de sus documentales, videos, por supuesto, más de sus 12 libros, se encuentran obviamente en casi todas las librerías. Este, en ocasión, que es del año 2013, se llama de Zecharia Sitchin, el rey que se negó a morir, que es un compendio de la mayor cantidad de sus estudios y que habla precisamente del trabajo que hicieron con la raza humana, como por ejemplo lo siguiente. Lo que estamos viendo ahora, señor director, gracias, es una tablilla de arcilla que data aproximadamente del siglo IX a.C. y donde se relata, escúchame, lo que está ahí, más que un cuento epopéyico, si bien se encuentra en el Enuma Elish, que es obviamente una especie de historia biográfica de la raza humana, dice cómo los Anunnakis crearon un ser humano. Qué loco, porque si tú lo que lees ahí directamente, sin interpretación alguna, es exactamente lo que se cuenta en la Biblia, de cómo a través del soplo, del influjo del espíritu sobre una criatura hecha de barro o arcilla, como dice ahí, fue donde surgió Adán, o Adamu, como le dicen ellos. Esa es nuestra fórmula. Absolutamente. Lo que explican ahí de lo que obviamente los primeros humanos lograron ver cómo se construían. Otros congéneres decían lo que ellos hacen, tienen un líquido de la vida que la mezclan en distintos vasos como si fuera laboratorio y finalmente le influye en una especie de espíritu que en la combinación de los dioses, hagámoslos a nuestra imagen y semejanza, terminan construyendo al primer ser humano. Seres de probeta. Atención, amigos míos, que entendemos por esto que ellos no solo crearon esta raza particular en Sumeria, sino que a una raza globalizada. Escuchamos al propio Zecharia Sitchin, autor del libro El rey que se negó a morir, quien dice: existen antiguas construcciones de Egipto en Estados Unidos. Las momias de Egipto tienen resto incluso de cocaína, originaria de Colombia, vale decir, no había ningún tipo de contacto continental entre ambas y se han encontrado hallazgos arqueológicos que confirman que existió antes una antigua civilización globalizada, vale decir, conectada entre sí. Finalmente, partamos de esta base para decir que los Anunnaki fueron los autores de las distintas razas de la antigüedad en paralelo en lo que antes se conocía todavía como el planeta Tierra. Atención. If we go back and look into ancient history, we find stories that sound very, very similar. They're sort of all-powerful, magical, superior entities, and they come from above. All across the world, we find stories of otherworldly or extraterrestrial beings coming to Earth and influencing humanity. This raises a question. Are there different races of beings coming from the stars and influencing all these cultures? Or is it possible that in fact it's one race of beings, the Anunnaki, who influenced all of these cultures
and they told the story of the same beings. O dicho de otra manera, ¿será que los dioses a los que las distintas civilizaciones hacen referencia con las mismas características de cómo crearon las distintas culturas al primer hombre del cual desciende la raza humana, siendo que todas coinciden, inclusive la Biblia? Claro. Podría entonces llegar a la conclusión de que los Anunnaki están detrás de todo esto. Entonces, ¿cómo explicar esto que da para un capítulo por sí solo, que tiene que ver con los cráneos alargados? Lo que estamos viendo es una imagen que pertenece, ¿cierto?, en el sector de las Parcas, en Perú, ¿cierto?, que la civilización muy similar a las mayas, con el cráneo, si lo comparamos, del antiguo Egipto, que es de Akenatón, ni más ni menos. Por un lado Egipto, al otro lado tenemos a Perú. Ambas datan de la misma fecha, aproximadamente 1500 años antes de Cristo, de donde obviamente están los orígenes de los relatos de los Anunnaki. ¿Será que todas las civilizaciones se pusieron de acuerdo en esto de generar, imitar o nacer con estos cráneos alargados? ¿O qué me dicen del siguiente ejemplo, que para mí es mucho más categórico? Tenemos ahí un dios olmeca, ¿cierto?, que según la representación lleva una bolsita que ellos dicen que es el agua de la vida. Vámonos a la cultura. Lo que tenemos a la derecha es derechamente un Anunnaki. Según la cultura sumeria, tiene la misma bolsita. Y según ellos estarían llevando el material genético con que se crea la vida y que le llaman el agua de la vida. Dos culturas muy distintas, con todo un océano entre medio, creados en el mismo momento, y que ambos dicen que los dioses transportan en estos frasquitos bolsitas o formas de laboratorio, con la manera en que al mezclarlos generan la vida inteligente en la Tierra. Atención, amigos míos, ¿qué me dicen de una comparación muy distinta con otra cultura tan emblemática como la siguiente? Lo que estamos viendo ahí es una diosa del Ecuador que fue descubierta en la caverna de los Tallos. Bueno, la persona que la descubrió, que se llama Crespi, interpreta a una antigua diosa conocida como Mat. No es igual a la misma reina, ¿cierto?, Egipto, que acabo de mencionar. Es lo mismo. Es prácticamente lo mismo, pero estamos hablando del antiguo Egipto versus una escultura allá de las culturas del Ecuador, donde le rinden culto y pleitesía a estas diosas, una vez más, creadoras del origen de la raza y de la vida de todos los humanos, tal cual lo entendemos. Ahora, la pregunta del millón, amigos míos. Si es que entendemos que hubo una raza particular específica que finalmente plantó la semilla de los seres humanos inteligentes en distintos puntos del planeta y que son los autores de todas las civilizaciones, ¿qué querían realmente? ¿Por qué se fueron? Y la pregunta del millón, ¿volverán algún día? Las respuestas al regreso de esta pausa comercial. Teoría que va un poquito más allá, que los Anunnakis habrían plantado la semilla en la creación de lo que hoy día conocemos como un ser humano inteligente y que respondería ante la incógnita del famoso eslabón perdido de Darwin. Sin embargo, hemos dado un paso más allá y tratar de entender de que ellos fueron los autores no de una civilización, sino absolutamente de todas las antiguas grandes culturas de la Tierra. La pregunta del millón, ¿por qué? ¿Para qué hicieron esto? ¿Cuál era su objetivo principal? Escuchen bien. His theory was they upgraded the human race and used them as sort of a slave species. The mission had to do with the failing atmosphere around the planet Nibiru, and that when they came to mine gold. The Anunnaki had damaged their atmosphere, and by using gold, they found that they could patch these atmospheric holes. Becomes the story of our humanity. The Anunnaki literally came to Earth to mine the gold. And when realizing it was such a toil to do so, created us as a worker race to do that for them. Y según las propias tablillas que cuentan el origen de la raza humana a partir de lo que hicieron los Anunnaki con experimentos genéticos, ellos vivirían en un planeta que no está tan alejado del nuestro y que solo porque está el Sol entre medio no podemos verlo, conocido como Nibiru o el planeta X. Por tanto, cabe entender que en algún momento ellos van a volver, tal y como lo prometieron a las distintas civilizaciones de la Tierra. En ese caso, ¿a qué vendrían? ¿Hay que temerles? ¿O precisamente debiéramos estar agradecidos de ellos? Ojo con esto. Human reunions with the Anunnaki, whenever they take place, almost always result in the same thing, the stimulation of human evolution. The Anunnaki enter into human culture and consciousness, bringing wisdom, knowledge, and often technology. So when we see a mass return of the Anunnaki,
Based upon the past, we can expect that we will once again see new technology, new wisdom, and new ideas being seeded into human consciousness. ¿Será este el famoso apocalipsis de la Biblia? ¿Vendrán para hacer un recuento y ver hasta qué punto hemos llegado? ¿Estarán al tanto de nuestras actividades? Y en algún momento nos haremos cargo del tema del planeta famoso Nibiru, en donde ellos viven, y si pronto regresarán nuestros dioses y creadores. Eso para más adelante.